Dios les bendiga, hermanos. Espero en mi Señor que estén disfrutando del bienestar de parte de Dios junto a cada uno de sus seres queridos en casa. Pido a mi Dios que añada bendición a su palabra para que cada una de sus vidas sea edificada y que cada uno de ustedes reciba la parte de la palabra que el Señor ha preparado para cada uno de ustedes el día de hoy. Ya los domingos pasados hemos comenzado la serie a la que nosotros titulamos Lo Esencial. Ya hemos explicado en otras ocasiones por qué hemos titulado esta serie de esta forma. La razón es porque en la situación en la que nos encontramos, se puso de moda esta palabra esencial. Hablábamos de artículos de limpieza esenciales, trabajadores esenciales, y todo esto se hacía referencia a lo que es realmente esencial para que la sociedad funcione, para que la economía sobreviva, para que la sociedad en sí mismo sobreviva a la situación de emergencia o de crisis a la que nos estamos enfrentando. Esto nos llevó a meditar, esto nos llevó a formularnos una pregunta: ¿qué es realmente esencial en la vida de un cristiano para sobrevivir al pecado, a la tentación y aprender a vivir en la vida abundante de bendición a la que el Señor Jesucristo desea que entremos a disfrutar? Pensando en esta pregunta, hemos desarrollado ya algunos temas sobre las 7 virtudes que el apóstol Pedro describe como esenciales. Ellas van a funcionar como una fuerza magnética. Yo tengo aquí 2 imanes. Voy a mover esto para que lo pueda ver usted. Son 2 imanes que por la fuerza magnética, por supuesto, se atraen. Cuando nosotros no tenemos estas virtudes de parte de Dios, vamos a suponer que este imán representa el pecado y que este imán representa nuestra vida. Nuestra vida sin esas virtudes siempre atraerá al pecado a nosotros, o el pecado nos atraerá. La cosa es de que nuestras vidas sin estas virtudes siempre estará pegada al pecado. Sin embargo, si nosotros le damos media vuelta a nuestra vida con las virtudes de las que hablamos, las que habla el apóstol Pedro, entonces nuestra vida actuará como una fuerza magnética repelente para el pecado. Si el pecado se acerca a nuestra vida, no tendrá el efecto que tenía antes. Al contrario, estas virtudes harán que nuestra vida se aleje del pecado. Si nosotros por algún motivo, por alguna razón que fuera de nuestro control, nos encontramos en una situación de peligro, que nos invitan a una fiesta, que estamos en un lugar y empiezan a tomar y se crea un ambiente negativo de pecado, de tentación, las virtudes que están en nosotros repelerán al pecado. Eso es lo que dice la Biblia, que quienes tenemos las virtudes del Señor no caeremos jamás, porque funcionarán como una fuerza repelente hacia el pecado. Por lo tanto, todos los que queremos vivir una vida firme y estable en el Señor Jesucristo necesitamos tener estas virtudes. Bueno, hasta el domingo pasado ya hemos hablado de por lo menos 4 virtudes. Hemos hablado de la fe, hemos hablado de la virtud, hemos hablado del conocimiento y hemos hablado del dominio propio. El día de hoy vamos a hablar de la paciencia y la piedad. Para esto vamos a leer 2 de Pedro, capítulo número 1, del versículo 5 en adelante. Dice de esta forma: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no entiende estas cosas, la vista tiene muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera
os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, como ya mencionamos, ya estudiamos algunas de estas virtudes y el día de hoy nos ocupa el estudio de la virtud de la paciencia y de la piedad. Cuando nosotros pensamos en paciencia, pensamos en la actitud de esperar con tranquilidad. Por ejemplo, las esposas esperan que cuando el esposo las lleva a la tienda, estén tranquilos cuando ellas regresen. Si ellas dicen, ahorita vengo, me bajo, entro a la farmacia, entro al mercado, entro a la tienda y salgo en 20 minutos. Créalo o no, el esposo va a estar viendo su reloj o el reloj del carro. Se bajó a las 40, entonces tiene que entrar a la hora exacta. Y vamos a ver cuánto se tarda. A los 18 minutos que usted esté en la tienda, el esposo está contando los minutos que faltan. A los 20 minutos, su esposo está esperando verla salir de la tienda. Si no sale de la tienda, por lo regular, los esposos pierden la paciencia y se empiezan a molestar. Me dijo que 20 minutos, ya van 25. Me dijo que 20 y ya van 30. Ya tiene 40 minutos, casi el doble, casi la hora. Y se empiezan a molestar, se empiezan a incomodar, se empiezan a desesperar. Y a esto nosotros le llamamos una persona impaciente, que no sabe esperar. Porque tenemos este concepto de paciencia, que la paciencia es esperar tranquilo, sin enojarte. Allí espérame el tiempo que sea necesario. Las esposas quisieran salir después de 1 hora y media y que el esposo estuviera tranquilo y les diga cuando entren al carro, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Encontraste lo que ocupabas? Me parece perfecto. Vamos a la casa. Pero no sucede así, ¿no es verdad? La paciencia, desde el punto de vista bíblico, poco y nada tiene que ver con esto. La paciencia, desde la perspectiva bíblica, es muy diferente. Pensar en la paciencia de esta forma, como dice el apóstol Pedro, es tener la vista muy corta, es estar casi ciegos, es pensar muy poco sobre la paciencia. En realidad, el significado de la paciencia, de la palabra paciencia, es estar bajo y mantenerse. Es decir, da la idea de estar bajo presión y mantener su postura. Es estar soportando un peso, un agobio, una dificultad sin variar, sin temblar y sin moverse. Eso es la paciencia. Algunas definiciones desde la perspectiva bíblica de la forma en que los escritores bíblicos usan la palabra paciencia, pudiéramos decir que es perdurar gozoso en medio de la tribulación. No es esperar como nosotros pensamos solamente, sino tiene la idea de perseverar, de perdurar y con alegría. Imagine usted que tiene un gran problema y no solamente que no se desespera, no se enoja con Dios, sino que mantiene su fe y además lo hace con gozo. Ser constante en el sufrimiento es otra definición desde la perspectiva bíblica. Y por último, es sufrir pacientemente. De ahí que esta palabra se aplique en los hospitales. A las personas que entran, son ingresados al hospital, se les llama pacientes, porque son personas que están sufriendo y están esperando la solución a su problema de salud. Están esperando allí pacientemente. Hay buenos pacientes y hay malos pacientes. Los buenos pacientes son aquellos que reciben las indicaciones y el tratamiento médico. Los malos pacientes son aquellos que no aguantan, entran al hospital y ya quieren salir y se están quejando de todo. Y es que este doctor y ya me quiero largar. E incluso hay gente que se sale del hospital sin recibir atención médica porque no aguantan, no son buenos pacientes. Este es el concepto bíblico de paciencia. Cuando en la Biblia leemos paciencia, no es estar tranquilos esperando sin hacer nada, sentados en el carro inmóviles. No, en la Biblia cuando leemos paciencia se refiere a que debemos confiar en Dios, no perder nuestra fe, aunque la situación esté presionándonos, aunque estemos sufriendo dolor, aunque estemos sufriendo tribulación, aunque estemos sufriendo dificultades en la vida, no perdemos nuestra fe, esperamos y confiamos en Dios.
Eso es paciencia según la Biblia. Entonces, podemos decir que la paciencia hace que el creyente se comporte con valor y aguante sin darse por vencido, sin rendirse en situaciones que le afligen. Traiga a su mente a un soldado que ha sido arrinconado, que ha sido rodeado y está bajo fuego. Aún tiene municiones, aún está cargando su arma y aún está defendiéndose, está atacando a sus agresores, pero está pacientemente esperando refuerzos. No se da por vencido, no pierde la calma y se entrega y se rinde y dice, no me maten, me rindo. No, está desde su lugar atrincherado, pero está defendiendo, tiene valor de defenderse, está resistiendo y a la misma vez que está resistiendo el ataque, está esperando los refuerzos de sus compañeros. Eso es la paciencia, es con valor resistir la tentación, con valor resistir la situación que nos está rodeando, que nos está apremiando, que nos está presionando, pero no darnos por vencidos, no darnos rendirnos, no darnos por rendidos, sino al contrario, resistir y esperar que tarde que temprano llegarán los refuerzos, vendrá el refuerzo, del cielo. Mire, si usted está pasando una situación crítica, y está a punto de rendirse, no lo haga. Espere pacientemente al Señor y Él obrará. Él aparecerá en su situación en el momento preciso con refuerzos. Le traerá fortaleza y le traerá refuerzos celestiales de alguna forma y le dará a usted la victoria. Eso es ser paciente, aguantar el sufrimiento sin darnos por vencidos, con valor y con fuerza. El creyente que tiene esta virtud de la paciencia es capaz de resistir los ataques externos a su vida espiritual. Es decir, es capaz de resistir la tentación, es capaz de resistir la presión del mundo, es capaz de resistir al pecado, pero también es capaz de resistir la presión interior o los ataques interiores de la carne. El que tiene la virtud de la paciencia no se da por vencido. Hay personas que están luchando con alguna situación de tentación en su vida y están siendo tentados por alguna mujer en la oficina y constantemente la mujer los está halagando y la primera vez se tomó como chiste, pero la segunda vez le gustó que lo halagara y la tercera vez está esperando el halago y no se da cuenta que está siendo trabajado por la tentación para hacerlo caer. El que tiene la paciencia espera en Dios, no se da por vencido, no cede ante la tentación, sino que se mantiene firme en contra de la tentación, esperando que de Dios reciba la fortaleza para huir de la tentación. La Biblia dice que Dios no nos permitirá ser tentados más de lo que podemos soportar. Por lo tanto, en algún momento Dios nos dará la sabiduría para encontrar la puerta y salir huyendo de la tentación, cualquiera que ésta sea. Entonces, el creyente que tiene esta virtud de paciencia resiste, no pierde su fe. Esta actitud de aguantar la presión, esta actitud de paciencia, de resistir y esperar el actuar de Dios, debe de estar presente en nuestra vida en relación a tres cosas. Quiero mencionarlas porque son muy importantes y nos ayudarán a cada uno de nosotros a perfeccionar la paciencia en nuestra vida. La primera cosa en la que nosotros debemos mostrar paciencia y esperar en la ayuda de Dios es en los momentos de aflicción. El apóstol Pedro le está escribiendo su carta a discípulos que están siendo perseguidos, que están siendo martirizados, que están siendo asesinados por causa de su fe en Cristo Jesús. Y les está diciendo que tienen que añadir a sus virtudes la paciencia, que tienen que resistir esa presión, resistir sin darse por vencidos, resistirlo con valentía y sin perder su fe en Cristo Jesús a pesar de los problemas. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, mostró esta paciencia. Quiero leerle Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, porque
Ahí habla el apóstol de una paciencia que no solamente él tuvo, sino que espera que cada uno de nosotros tengamos. Juan dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan tuvo esta paciencia. Lo desterraron, lo pusieron en una isla a trabajo forzado, pero él no perdió su fe. No importaba las circunstancias que le rodeaban, él estaba guardando la paciencia en el Señor Jesucristo, dice. Y esto lo hacía copartícipe de la paciencia de los demás santos que él sabía que también estaban sufriendo para guardar su fe. Por lo tanto, esto nos anima a todos nosotros, o debiera por lo menos de animarnos. El Salmo 40 dice, esperé pacientemente en el Señor y Él me oyó. Por lo que yo le puedo animar, que no importa la situación en la que se encuentre, no importa si está siendo afligido, si tiene problemas, si se siente cansado, si se siente desanimado, no se dé por vencido, por favor. Fortalézcase en la paciencia, fortalezca su fe en el Señor Jesucristo, porque pronto Dios escuchará su clamor y le contestará su oración y hará aparición, hará manifiesto a su favor, el poder de su diestra. No se dé por vencido, manténgase pacientemente esperando en Dios, no deje de confiar, no pierda su fe. El Señor actuará a su favor tarde que temprano. Entonces debemos manifestar que nuestra paciencia está siendo desarrollada al mantenernos o al esperar pacientemente en medio de las tribulaciones o de las situaciones de dificultad de nuestra vida, cualquiera que ésta sea. La segunda cosa en la que nosotros como creyentes debemos manifestar paciencia es en la obra de Dios en nuestra propia vida, en nuestros caracteres. ¿Por qué? Muchas veces el deseo, el anhelo de cambiar nos aflige, ¿no es cierto? A veces nos encontramos con la realidad de que hay algún hábito, hay alguna actitud, algún comportamiento en nuestra vida que a nosotros mismos no nos gusta y que sabemos que desagrada a Dios. Y decimos a nosotros mismos, ¿por qué soy así? ¿Por qué no puedo cambiar? Yo ya no quiero ser así, ya estoy desesperado, esto me molesta a mí mismo, me molesta que yo siempre esté diciendo lo que no tengo que decir, me molesto que siempre tenga que reaccionar como no quiero reaccionar. Hay cosas en nuestra vida que nosotros estamos incluso hasta afanados en cambiar. Y muchas veces no solamente en nuestra vida, sino que estamos cansados y desesperados porque no vemos la obra de Dios en la vida de alguien más. Esto pudiera ser en nuestra propia pareja, en nuestro propio esposo en caso de las hermanas y en nuestras esposas en caso de nosotros los hermanos. Estamos desesperados que la esposa no cambia, que los hijos no cambian, que el vecino no cambia, y esto aflige nuestra vida. Esto tenemos que aprender a tener paciencia en el Señor. No podemos permitir que nuestro corazón se aflija. Santiago capítulo 1, versículo 4 dice que la paciencia nos perfeccionará. Entonces la paciencia debe de tener su obra completa en nosotros para que nuestro carácter sea transformado. Esto es como cuando nosotros éramos niños, ¿usted se recuerda? Uno de nuestros deseos más ardientes cuando éramos niños era que queríamos crecer, queríamos ser adultos antes de tiempo. Muchas veces nosotros queremos alcanzar la madurez espiritual antes de tiempo y quisiéramos ser perfectos y ya no mentir y ya no actuar como actuamos, ya no reaccionar como lo hacemos, y a veces nos desesperamos. Es como que deseáramos ser cristianos maduros cuando éramos niños, pero todo a su tiempo.
Es verdad, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para cambiar y tenemos que esforzarnos para que Dios haga crecer en nosotros estas virtudes, porque el apóstol Pedro dice claramente que nosotros debemos de añadir a nuestras vidas estas virtudes en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, sí tenemos que esforzarnos, pero tenemos que descansar en Dios. Dice la palabra de Dios que Dios hará su obra en nosotros. Debemos de confiar, debemos esperar, debemos de tener paciencia, debemos de resistir a esa aflicción que nosotros mismos nos autoimponemos. Y debemos esperar a que Dios haga su obra en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo dice estas palabras: el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos aprender a ser pacientes con la obra de Dios en nuestras vidas. Si hay cosas que no nos gustan y que sabemos que no le agradan a Dios y que no podemos vencer por nosotros mismos, pues entonces tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza y esperar en Dios que nos dé la victoria sobre esos malos hábitos, sobre esas malas reacciones. Pero no podemos vivir afligidos, tenemos que tener paciencia, confiar y estar seguros que tarde que temprano Dios hará su obra, no solamente en nosotros, en nuestra pareja, en nuestros vecinos, en nuestros hijos. Tenemos que tener confianza en que Dios hará su obra en nuestras vidas. Entonces, debemos mostrar paciencia en momentos de aflicción. Debemos mostrar paciencia en la obra de Dios en nuestras vidas. Y debemos mostrar paciencia en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de la venida del Señor, encontramos tres tipos de personas. Están aquellos que ven la venida del Señor como un escapismo. Esto no está bien ni es correcto. Es decir, esas personas están esperando que el Señor Jesucristo venga del cielo porque ya no aguantan la prueba, porque ya no aguantan el calor de la prueba, porque ya no aguantan el sufrimiento, porque ya no aguantan la situación mundial, ya no aguantan la tentación, ya no aguantan los problemas. Entonces dicen: Señor Jesús, ven ya, porque ya me quiero ir de este mundo. Esa no es la actitud que debemos tener para esperar al Señor. Están otro tipo de personas que ven la venida del Señor como una farsa, como algo que no ha sucedido, e incluso se llegan a burlar. El apóstol Pablo, en el capítulo número 3 de la segunda carta que estamos leyendo, dice que a este tipo de personas se refiere, cuando dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, estas personas que quieren salir rápido del mundo, quieren que el Señor venga para que los saque de los problemas, y aquellos que se burlan y creen y dicen: pues ¿dónde está el advenimiento de su venida? ¿Y dónde está que iba a venir? Están diciendo esto desde hace años. A estos dos tipos de personas el Señor les dice: no tardo mi promesa. Me estoy mostrando paciente porque quiero que todos los hombres se arrepientan, pero esto no significa que el Señor Jesucristo no viene. La actitud correcta para esperar la venida del Señor es vivir resistiendo con valentía el pecado. Es vivir resistiendo la tentación del mundo y de la carne, y no darnos por vencidos en nuestra esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo, aunque se burlen, aunque nos critiquen, aunque nos llamen ilusos, tontos, como quiera que sea que nos llamen, cualesquiera que sea la opinión pública, la opinión de las sociedades, del mundo entero. Nosotros debemos esperar pacientemente la venida del Señor, porque Jesucristo viene pronto, y debemos de estar esperándolo pacientemente, resistiendo lo malo, pero sabiendo que Él viene con toda seguridad. Santiago capítulo 5 versículo 7 dice que debemos esperar con paciencia la venida del Señor. Así de que son tres cosas en las que debemos demostrar nuestra paciencia: en que Dios nos va a ayudar cuando estemos en situaciones. No podemos perder nuestra fe. No debemos de perder nuestra confianza en Dios, aunque estemos pasando situaciones difíciles, aunque estemos siendo
burlados por otras personas porque estamos esperando la venida del Señor, y debemos demostrar la paciencia en esperar en que Dios va a transformar nuestras vidas y las de los demás de nuestra familia. Amén. Esto es la paciencia. Debemos aprender a ser pacientes, a resistir lo malo y a esperar en Dios, a no perder nuestra fe, a esperar a que Dios actúe a nuestro favor en todas las situaciones que podamos estar enfrentando. Ahora pasemos a hablar de la virtud de la piedad. La palabra piedad significa literalmente devoción, significa reverencia, respeto. De allí que algunas versiones en la Biblia no digan en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 6 que a la paciencia le añadamos piedad, sino que dicen que a la paciencia le debemos añadir temor de Dios, porque eso es lo que significa esta palabra devoción, respeto y reverencia. Por eso es de que lo llaman temor de Dios. Esta palabra o este concepto de piedad ya apareció en los versículos que anteriormente hemos leído, más específicamente en el versículo número 3, cuando dice que todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad lo hemos recibido a través del poder de nuestro Señor Jesucristo y de la excelencia de su gloria. Esta palabra piedad es una devoción hacia Dios. Una persona, que practica la piedad es una persona pía. Esta palabra pía tiene un significado de devota. Ahora, este concepto, esta palabra, nos causa a muchos de nosotros algún conflicto interno, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a relacionarla con la religión romana. Hablamos de devoción a los santos, de una persona devota y que no soy santo de su devoción, y trae a nuestra memoria todos estos conceptos, todos estos contextos, y por eso es de que en el mundo cristiano no se usa mucho esta palabra devota, ¿no? Nunca hemos oído es un hermano muy devoto, es una creyente muy devota, porque esta palabra tiene un contexto religioso. Sin embargo, el significado de la palabra devota es una persona que practica la devoción, y este ya es un concepto más cristiano. Este es un concepto con el que nos sentimos más familiarizados, la devoción a Dios. Incluso hablamos de una vida devocional, por lo que una persona que practica la piedad es una persona que es fiel a Dios y que tiene una vida devocional de relación con Dios. Entonces, una vida piadosa es aquella vida que se vive conforme a la palabra de Dios, que vive comprometida con la palabra de Dios, que vive con devoción en su vida hacia la palabra de Dios. Una vida piadosa, alguien que es una persona piadosa, es aquel que vive de manera que Dios queda satisfecho, que al final del día Dios sonríe sobre su vida, hace resplandecer su rostro con una sonrisa sobre la persona, porque está satisfecho de la forma en que vivió todo su día. Al final de la vida, cuando esta persona esté a punto de partir a la presencia del Señor, Dios hará lo mismo. Seguramente sonreirá porque estará satisfecho de la forma en que vivió toda su vida antes de llegar al día de su muerte. Y esto significa que esa persona fue una persona piadosa, una persona que vivió de manera que Dios quedó satisfecho con todo lo que hizo durante su vida, con todo lo que hizo durante el día, con la forma en que trabajó, con la forma en que ministró, con la forma en que sirvió, con la forma en que predicó. Quedó Dios satisfecho de la forma en que hacía todas las cosas. Esto es una persona que vive una vida piadosa, una vida llena de virtud, o que es una vida pía, que practica la devoción a Dios. Una vida piadosa también es una vida que se vive con la actitud de reverencia, buscando complacer a Dios en todo lo que hace. Una vida piadosa es imposible vivirla en nuestras propias fuerzas. El hombre por naturaleza es impío. Una persona impía es
la que no practica la piedad, sino que practica el pecado. Por lo tanto, una persona pía, piadosa, es lo que estamos hablando, es una vida que agrada a Dios. Entonces, una vida piadosa delante de Dios es imposible vivirla si no tenemos el poder de Dios. Por eso el versículo 3 de Segunda de Pedro dice que todo lo que tiene que ver con la vida y con la piedad lo hemos recibido por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice literalmente, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, esta piedad, esta virtud nos es dada por el poder que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de que Dios nos ha dado su poder para que vivamos una vida piadosa, una vida que le agrada, no nos exime de responsabilidad, no nos quita la responsabilidad de actuar a nosotros mismos. De hecho, el apóstol Pedro lo dice claramente que es nuestra responsabilidad añadir a nuestras virtudes la piedad. Entonces, esto es nuestra responsabilidad, usar el poder de Cristo para vivir una vida que agrada a Dios. Esto es como el crédito. Todos en Estados Unidos tenemos un poder adquisitivo, es el crédito. Bueno, no sé si todos, literalmente, pero la gran mayoría tenemos este gran poder adquisitivo que es el crédito. De la forma en que funciona es que cuando usted cumple la mayoría de edad, usted va y aplica a algunas compañías, a algunas empresas por crédito. Usted va y saca cosas a crédito fiadas, usted se lleva el bien a su casa, compra el objeto, sea el mueble, el aparato electrónico, la computadora, la Biblia, lo saca a crédito o pide una tarjeta de crédito, usted le corren su seguro y le dan crédito, aceptan pagar sus deudas por usted, con la condición de que usted las vaya pagando mes a mes hasta que las elimine por completo. Este poder adquisitivo lo tenemos la gran mayoría de personas en los Estados Unidos. Es nuestra responsabilidad ejercer ese poder adquisitivo. Hay personas que llegan a la adultez, que no les gustan las deudas y me parece perfecto, pero llegan a la adultez y quieren comprar casa y eso ya es una compra mayor. No todos tenemos el dinero en efectivo para comprar una casa de 400, 600, 700 mil dólares y es necesario hacerlo a crédito. Aquellas personas que no ejercieron su poder, que no usaron su crédito, pues no podrán adquirir la casa porque se les dirá no tienen crédito. Aquella persona que ejerce su crédito, ejerce el poder adquisitivo que le da el crédito y va y compra cosas a crédito, pero las paga responsablemente, está demostrándole a los acreedores que es digno de confianza. Y si alguna tarjeta de crédito le dio $5,000 de crédito, nunca empiezan en $5,000 de crédito a menos de que sus ingresos sean fuertes. Por lo regular comienzan, yo recuerdo cuando cumplí mis 18 años y agarré mi primera tarjeta de crédito, me dieron una línea de crédito de $300, me parece. Pero en fin, la cantidad no es importante. Lo que es importante es que cuando uno muestra fidelidad, los acreedores saben o le demostramos a los acreedores que somos dignos de confianza y nos suben la línea de crédito. Si le dieron $300 para iniciar, después de 6 meses o un periodo de tiempo le dan $1,000 y después le aumentan la línea de crédito y usted está demostrando que es digno de confianza. Cuando llegue el momento preciso, usted tendrá buen crédito para comprar una casa. Los acreedores dirán, usted es digno de confianza, ha demostrado que es fiel, ha ejercido el poder del crédito positivamente, por lo tanto usted es digno de que le tengamos la confianza de que va a hacer los pagos de una casa a tiempo. Lo mismo es con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todos los que somos hijos de Dios hemos recibido este poder. Todos los que hemos nacido de nuevo
hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder de Cristo en nosotros para añadir estas virtudes a nuestra vida, pero es nuestra responsabilidad ejercer este poder. Y conforme nosotros en el poder de Jesucristo empecemos a ejercer y a adquirir estas virtudes, le demostraremos a Dios que somos dignos de confianza. Y entonces Dios hará crecer estas virtudes en nosotros. Esto es lo que literalmente dice el apóstol Pedro, que estas virtudes se multiplicarán conforme al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conforme vamos conociendo más a Cristo, nuestras virtudes son aumentadas, multiplicadas como en el crédito. Entonces es nuestra responsabilidad. Todos tenemos el poder de Cristo en nuestras vidas. Pero esto no nos exime de que sea nuestra responsabilidad ejercer ese poder para vencer la tentación. Es nuestra responsabilidad ejercer correctamente ese poder para vencer nuestros malos hábitos. Es nuestra responsabilidad. El poder lo tenemos. El poder lo tenemos que ejercerlo correctamente para hacer crecer estas virtudes en nosotros. El que quiere vivir una vida piadosa, el que quiere añadir a su vida la piedad, el hecho de tener temor de Dios, es necesario que lo manifieste esforzándose en perfeccionar su vida devocional con Dios. Tal vez perfeccionar no es una buena palabra, pero sí podemos usar otros adjetivos: crecer, desarrollarnos, aumentar, profundizar nuestra devoción con Dios. Usted puede usar el calificativo que usted guste, pero la situación es de que necesitamos hacer más en nuestra vida devocional para con Dios. Y son dos disciplinas en las que debemos fortalecernos aún más: la oración. Yo ya les he enseñado muchas veces, mis hermanos, que no importa la cantidad de tiempo que invirtamos en la oración con Dios, siempre hay oportunidad de crecer. Si estamos orando 10 minutos, hagámoslo por una semana, pero después de una semana, añadámoslo a 15, hagámoslo crecer a 12 minutos de oración y hagámoslos crecer a 20, y los que están orando 40, hagámoslos por 50 minutos. Llegará el día en que ni estaremos pendientes del reloj. No nos importará el tiempo que pasemos en oración y nos daremos cuenta que serán horas que pasamos delante de la presencia de Dios y ni siquiera lo sentimos pesado. Por lo tanto, esta disciplina de la oración necesitamos mejorarla para profundizar nuestra devoción con Dios y entonces comenzar a tener el poder de Dios para poder vivir una vida piadosa, para añadir a nuestra vida la virtud de la piedad. Hemos enseñado también que la otra forma de hacer crecer nuestra devoción a Dios es agarrar la palabra de Dios. Y esto no nos referimos al hecho de sostenerla en nuestras manos, nos referimos al hecho de que hay 5 cosas que podemos hacer con la palabra de Dios. Podemos hacer lo que usted está haciendo en este preciso momento: oír la palabra de Dios. Podemos leer la palabra de Dios. Podemos estudiar la palabra de Dios. Podemos memorizar la palabra de Dios y podemos meditar en la palabra de Dios. Si nosotros hacemos esas cosas con un solo versículo, entonces podremos decir: agarré el versículo, lo hice mío, porque lo escuché, lo leí, lo estudié, lo memoricé y lo medité. Entonces ese versículo vendrá a ser parte de nuestra vida y nos será fácil practicarlo para que nuestra devoción crezca, para que nuestra devoción a Dios sea manifiesta y se manifieste, valga la redundancia, en nuestra vida piadosa delante de Dios. Necesitamos agarrar la palabra del Señor. Entonces, nosotros, los creyentes, debemos hacer de nuestra vida devocional una prioridad en nuestra vida. Esta vida devocional es como la vida privada de cualquier persona. Todos, y más en nuestros tiempos, peleamos mucho por la privacidad y queremos mantener nuestra privacidad. Todos tenemos un grado de celo por nuestra privacidad. La vida devocional es lo que sucede en nuestra vida privada como cristianos.
Todas las personas, le repito, tenemos una vida privada en donde hacemos cosas que no hacemos al público. Tenemos y hacemos cosas en nuestra vida privada de la que nadie se entera. No tienen por qué enterarse. En nuestra vida espiritual, la vida devocional es nuestra vida privada. El tiempo que pasamos en oración, nadie lo tiene que saber, nadie lo tiene que ver. El tiempo que pasamos estudiando y leyendo y meditando y memorizando y meditando la palabra del Señor, nadie se va a dar cuenta porque es nuestra vida privada. Son hechos que nosotros hacemos en la intimidad con Dios. Esa es nuestra vida devocional. Esa debe de ser nuestra vida activa, debe de ser nuestra vida secreta con Dios, donde nadie se entera, pero es existente, es real. Y para que nosotros vivamos una vida piadosa es necesaria una vida devocional. Creo yo que hemos aprendido cosas importantísimas. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido, pero creo que lo hemos aprovechado, creo que hemos dado conceptos muy enteros, conceptos muy importantes, creo que hemos aprendido cosas de la Biblia que nos pueden edificar, que seguramente serán de bendición para nosotros en la forma de cómo podemos hacer para añadir a nuestra vida la paciencia, lo que es la paciencia, y cómo podemos añadir a nuestra vida la piedad y lo que es la piedad. Ahora, creo que es importante que no terminemos este día sin que resumamos todo el tema en por lo menos 3 conclusiones. Podemos concluir que para que cada uno de nosotros llegue a tener una vida espiritual dinámica, es decir, que no sea una vida ociosa, sino que seamos creyentes fructíferos y firmes en el Señor, nosotros debemos de tener paciencia. Eso significa que debemos aprender a esperar en Dios y mantener nuestra fe con valor y sin rendirnos ante las adversidades de la vida, las pruebas o las tentaciones. Podemos concluir en esta tarde que para que nosotros podamos llegar a tener una vida fructífera, dinámica y firme en Jesucristo, debemos reconocer que es nuestra responsabilidad el buscar llenarnos del poder de Cristo para que podamos vivir una vida piadosa que agrade al Señor. Y por último, para que nosotros como creyentes alcancemos una vida que no sea ociosa, una vida espiritual que sea dinámica, de crecimiento, para que nuestra vida espiritual sea fructífera en todas las áreas de nuestra vida y para que nuestra vida espiritual sea firme en Jesucristo, podemos concluir que nosotros debemos reconocer que necesitamos mejorar en nuestra vida devocional con Dios. Es decir, necesitamos profundizar aún más nuestro amor por Cristo y por su palabra. Y debemos demostrar esto por medio de nuestra vida de oración y la lectura y la práctica de sus palabras. Oro en el nombre de mi Señor Jesucristo, con mucha emoción, para que el Espíritu Santo nos revele a Jesucristo de una forma más profunda. Le pido a mi Señor que nos dé el don de sabiduría y que se manifieste a nosotros para que le podamos conocer realmente, para que entonces al conocerle nuestras virtudes crezcan y que nuestra vida sea añadida la paciencia, para que podamos en el nombre de Jesús soportar todas las cosas sin perder nuestra fe. Oro en el nombre de mi Señor, para que cada uno de ustedes florezca en su espíritu, en su alma, la paciencia y la piedad. Oro para que reciban el hambre y la sed de parte de Dios, para que busquemos todos juntos que estas 2 virtudes sean añadidas a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús se lo ruego a mi Dios y pido también a mi Señor que no deje de hacer resplandecer su rostro sobre de ustedes. Pido a mi Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo que les bendiga, que levante sobre cada uno de ustedes y de sus familias su bendita bendición, que levante sobre cada uno de ustedes su rostro, que pongan ustedes paz y que tenga de ustedes misericordia. En el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.
Mis hermanos, Dios les bendiga. Es una lástima que no pudimos reunirnos en el edificio. Sin embargo, es un placer seguir en contacto por medio de estos medios con ustedes. Esperamos en el Señor, vamos a seguir confiando. Acuérdense que estamos esperando la voluntad del Señor. Nosotros estamos preparados para regresar al edificio. Estamos esperando que Dios nos dé un luz verde para que lo hagamos. Vamos a seguir esperando pacientemente mientras esperamos. Vamos a aguantar, perseverantes en la fe, ardientes en la oración y sin descuidar nuestra lectura bíblica. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente, Dios, nos vemos pronto, ya sea por medio de estos medios o en el edificio. Que tengan muy buen domingo y que el Señor les bendiga.